psicológicas, etcétera, que también podemos ver en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Y voy a empezar la charla enseñando unos casos que he podido ver en mi consulta de los últimos años. Esta es una niña, una adolescente de 17 años, que consultaba en la consulta privada para hacer una depilación láser, y además en esa misma consulta nos comentó que le había aparecido algo que ella decía que era un lunar de manera rápida en las últimas semanas. Era una lesión pigmentada de 2 semanas de evolución, como ven ahí en la muñeca, y la verdad es que la que hablaba en ese momento era más la madre que ella, y ella estaba un poco esperando a ver lo que decía su madre, ¿no? Ella, preguntándole, no sabía definir muy bien cuándo lo tenía, y haciendo un poquito la historia, esta niña tenía antecedentes de depresión y de trastorno de la alimentación. Este era el aspecto. Desde luego, ya comentando y sospechando que podía ser facticio, pues nos cuenta que la padre y la madre son dentistas y que accidentalmente, y lo pongo con comillas, se había aplicado una mezcla de azúcar metileno y de plata. Con un purete, pues resolvimos el misterio de la lesión pigmentada que había aparecido en la muñeca. Pero a la semana vuelve de nuevo a la consulta con la aparición de estas lesiones, pues costrosas, también localizadas, en este caso en el antebrazo izquierdo. Otro caso, una niña de 10 años que en este caso acude al hospital a urgencias por lesiones cutáneas de 2 días de evolución. En este caso la niña tenía buen estado general y el único antecedente que nosotros podíamos identificar era que tenía asma y que hacía tratamiento con Ventolin. Ven que las lesiones fundamentalmente son purpúricas y se localizaban de forma simétrica en los 2 hombros, con una morfología un poco peculiar. En el otro hombro. Esta es una niña de 8 años, es una niña que seguíamos desde hace mucho tiempo en la consulta por una dermatitis atópica prácticamente desde la lactancia, y había desaparecido de las revisiones desde hacía un año. Nos llaman desde urgencias porque teníamos una paciente nuestra de dermatología que había acudido a urgencias por lesiones también de horas de evolución que se localizaban en la región anterior del cuello y, según ella comentaba, incluso la madre, eran asintomáticas. ¿No? En teoría no le producían dolor. Veis que las lesiones son erosivas, con un borde anguloso muy característico, con necrosis en alguna de las zonas, y además había lesiones lineales también en los hombros, una vez más, en las muñecas y la parte posterior del cuello. Lesiones también figuradas, localizadas en este caso en los tobillos. Otro caso más, Carla, de 13 años. En este caso es una niña que consultaba porque se le caía el pelo desde hacía más de 3 meses, y el pediatra y los padres le estaban haciendo tratamiento con hierro, con ácido fólico, y sin ninguna mejoría. Ya nos traía, como muchos de estos pacientes, en la bolsita el pelo que se le había caído en los días previos. Y bueno, pues lo que tenía esta niña pues era esa alopecia irregular, también con bordes netos, no se desprendía el pelo a la tracción y los pelos estaban cortados como se puede adivinar a distintas alturas. Nuestro diagnóstico clínico fue de tricotilomanía. Un caso más, otra adolescente con un acné que no mejoraba a pesar del tratamiento que le recomendamos en nuestra consulta, con doxiciclina y peróxido de benzoilo, y tenía estas lesiones escoriadas localizadas en la frente, y recientemente también habían aparecido lesiones en los antebrazos, lineales, escoriadas, etc. Otro caso, 12 años, lesiones recurrentes en el antebrazo de 2 meses de evolución que habían sido tratadas como un eczema, por supuesto sin mejoría. Llama la atención fundamentalmente esas lesiones tan lineales. Y un caso más, lesiones cutáneas de un año de evolución que iban apareciendo en brotes. Había recorrido muchos dermatólogos porque estaban intentando descartar una fotodermatosis. También habían aparecido lesiones en los antebrazos, muy localizadas y con esta morfología también ulcerada costrosa. Otra paciente que teníamos en nuestro
consulta desde prácticamente los primeros meses de vida. Es una niña que veíamos por un hemangioma infantil, que ya estaba resuelto, una dermatitis seborreica en el cuero cabelludo y una dermatitis atópica leve, que había sido motivo de que la hubiéramos dado el alta y derivada a su pediatra. Tenía una dermatitis desde hacía unos meses, brazos y piernas, que estaba siendo tratada por su médico de atención primaria, y acude a nuestra consulta por queilitis y por lesiones rebeldes al tratamiento. Una vez más vemos pues, que nos sugieren lesiones provocadas también en este caso. En los brazos tenía lesiones muy intensas y descubriéndola además tenía hematomas y lesiones residuales cicatriciales también en el pecho. Seguimos presentando más casos. Otra adolescente que acudió a urgencias por lesiones nodulares muy dolorosas en ambos antebrazos y nos referían que este era el tercer episodio y estaban sospechando y por eso entró en el hospital para estudiar un defecto de la coagulación. Es que son lesiones en los dos antebrazos muy bien delimitadas en zonas más bien accesibles. Lesiones con esta morfología redondeada en la boca, alrededor de la boca en otra adolescente. Y un caso, una niña que tenía una lesión congénita en el cuero cabelludo, aportaba un informe con el diagnóstico clínico de neusebáceo, pero nosotros lo que veíamos era esta erosión que refería que había aparecido de forma espontánea y que sangraba de forma habitual. Interrogando también a la paciente, pues identificamos que tenía un hábito de rascado o de manipulación. Un caso más, una niña que está diagnosticada de dermatitis atópica, los padres están separados, piden una segunda opinión y lo que vemos fundamentalmente es una úlcera localizada en la región cervical posterior que curiosamente la madre refería que aparecía prácticamente se acostaba la niña sin lesiones y aparecía a la mañana siguiente. En otro caso, nos la mandan desde la unidad de adolescencia, una niña que curiosamente cuando iba a tener examen de matemáticas tenía cefalea intensa y también la madre juraba que aparecían estas lesiones prácticamente en minutos, prácticamente de la nada. Lesiones con esa morfología también que nos llaman la atención y nos hacen pensar también en un origen exógeno o facticio. Hija de médicos, padre y madre médicos, una niña muy exigente en su actividad académica y con estas lesiones que también aparecían a final del curso, lineales localizadas en la nariz, ante la insinuación a los padres de que podían ser autoprovocadas, realmente se enfadaron bastante conmigo. Y para completar el asunto, esto es un WhatsApp que me ha enviado mi propia hermana antes de ayer, lo he recibido aquí mismo. Este es mi sobrino, se llama Claudio y fijaros que le han salido estas lesiones mientras estudiaba y que ya mi hermana sospecha que tiene algo que ver el boli que utilizaba para ello. Bueno, como han visto, las dermatosis facticias se pueden definir como aquellas provocadas por el propio paciente, bien de forma consciente e inconsciente. En general no buscan un beneficio, solo satisfacer sus propias necesidades psicológicas, sus problemas, su ansiedad, su inseguridad. Para diferenciarlas de la dermatitis artefacta, pues podemos decir que esta sí busca una finalidad, que hay veces es muy obvia, pues como en el caso de intentar evitar el examen de matemáticas o intentar luchar contra una situación pues, que no pasar un fin de semana con el padre, por ejemplo, cuando los padres están separados, pero hay veces que esta rentabilidad o este objetivo es muy difícil de descubrir, y sobre todo en los pacientes pediátricos y adolescentes. Y luego hay siempre un fantasma que nos preocupa, que cuando estamos trabajando con niños es la posibilidad de que los propios padres o un familiar les inflijan las lesiones y podamos estar ante un síndrome de Munchausen o Munchausen-Cockburn. Esto realmente, y además todos, y sobre todo en el adulto, es relativamente frecuente que
pacientes de estas características en nuestra consulta habitual. Es más frecuente en mujeres. Fijaros que todas las pacientes que he presentado son chicas, excepto mi sobrino. Y la mayoría de las veces no reconocían los hechos. Realmente, como hemos visto aquí, también podemos encontrar trastornos facticios en niños y adolescentes, y hay veces, no es que sean difíciles de diagnosticar, sino que yo diría que son difíciles de asumir por la familia, que haya un problema que desencadene una conducta de este tipo, bueno, pues que haga pensar que estos pacientes necesitan una ayuda, además de la ayuda dermatológica. Habitualmente se asocian ansiedad, depresión y neurosis, y en general pues debemos hacer un diagnóstico de exclusión. Bueno, pues, ¿qué nos hace pensar en este tipo de cuadros? Pues realmente, prácticamente ninguno de los que estamos aquí presentes hubiéramos dudado, con todas las imágenes que he puesto al inicio de la charla, en que todos estos sean trastornos facticios, pero quizá esa aparición de lesiones múltiples, repentinas, muchas veces el paciente sabe que le van a salir o es capaz de hacer una premonición, y luego algo muy relevante, que es esa relativa indiferencia ante la enfermedad. Recordad la niña con las lesiones en el cuello, pues ella decía que no le dolía y es como si no fuera con ella el problema. Tienes esto ahí, cualquier otra persona estaría muy preocupada y ella estaba tan feliz, ¿no? Es lo que se llama o se conoce en francés como la belle indiference. Bueno, pues realmente aprovecho una cita de mi compañera Aurora Guerra en uno de los periódicos de tirada nacional del país. Bueno, pues que realmente este tipo de dermatosis pueden simplemente pues, significar una forma de pedir auxilio, de pedir ayuda en estos pacientes. Se encuentran mal, no se ven apoyados, no tienen los recursos para pedir ayuda y escriben en su piel de esta manera que nosotros los dermatólogos podemos identificar para hacer un diagnóstico y poder llevarlos a un tratamiento, en este caso un tratamiento psicológico. Les recomiendo este trabajo que resume muy bien toda esta presentación con un buen diagnóstico diferencial, unos consejos que yo creo que debemos hacer los nuestros. O sea, en este tipo de pacientes es muy fácil decir, te lo estás haciendo tú, allá te las entiendas. Bueno, pues la recomendación y lo lógico es establecer una relación como si fuera una relación normal, como si el paciente tuviera una dermatitis atópica o cualquiera de los cuadros que la doctora Freire nos ha enseñado en su presentación. Y son pacientes enfermos, pero tienen otro tipo de enfermedad. Evitar la acusación de culpa, o sea, no podemos decir, te lo haces tú, chaval, hay que ser más sutiles. Y luego ver más allá, observar a los padres, a la familia, ver si realmente hay algo que podamos hacer desde el punto de vista profesional. Descartar también la asociación a otras enfermedades psiquiátricas y luego pues, dirigir este paciente a los profesionales adecuados. Un poco el algoritmo de este trabajo lo resume en esta diapositiva. Realmente todos los casos que os he enseñado estaban escritos, por muy originales que puedan parecer. Fijaros que en el caso de la paciente con púrpura, bueno, pues es una patonimia descrita muy parecida también en los archivos de pediatría franceses. En este caso, esta era hija de una enfermera y los padres se habían divorciado hacía poco menos de 2 meses. Bueno, pues lo mismo, estas dermatitis artefactas, cuando se localizan en el pecho o en la cara, suelen indicar un trastorno importante de ansiedad o estos chicos deben ser vigilados de una forma más estrecha porque realmente corre el riesgo de su integridad. Como estas imágenes. Bueno, pues las lesiones periodales también típicas como dermatosis facticia en esta franja de edad, así como la tricotilomanía, que traduce, como saben ustedes, una alteración, una dificultad en el control de los impulsos, nuestros pacientes también. Esta chica con la tricotilomanía, bueno, pues tenía un problema, la madre no quería que jugara al fútbol, quería que hiciera baile, y la niña quería vestirse como un chico habitualmente, y tenían un conflicto entre la madre y la niña por este tema. Felizmente, con tratamiento psicológico, la madre cedió y la niña pues, se pudo expresar de una manera normal, sin culpabilizar.